¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Otra vez con Hola Doctora en la pantalla de Canal 7, ¿no? Como todos los sábados a esta hora. Hoy vamos a hablar de un tema, si se quiere, muy sensible, ¿no? El tema de la oncología infantil, ¿no? Porque a veces uno siempre hay determinadas enfermedades, como el caso del cáncer, que uno se lo imagina en personas grandes, pero bueno, también a veces a algunos chicos lamentablemente le toca padecerlo, pero bueno, se sale adelante, se trata de salir adelante, pero es necesario considerarlo, porque uno nunca sabe a quién le puede llegar a tocar esto, ¿no? Vamos a hablar de esto con el doctor Horacio Cafferri, que es especialista en hematología y oncología infantil. Horacio, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, señor Roldán, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Cuénteme, ¿usted estudió, es de acá de Bahía Blanca? ¿Dónde estudió? Yo soy de Bahía Blanca, viví casi toda mi vida en Bahía Blanca. Nací Ajá, circunstancialmente en Buenos Aires, pero claro. hice la escuela primaria y secundaria, mi familia es de Bahía Blanca, mis amigos son de Bahía Blanca. Ajá. Después estudié en la Universidad Nacional de La Plata, después hice la residencia como médico pediatra acá en el Hospital Pena en Bahía, y después mi formación en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, y O la sea, vuelta a la ciudad. o sea, se fue, pero con la idea de volver. Bueno, sí, podría ser. Podría ser. Claro, Sí, 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 la idea era volver, por supuesto. claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, nunca sabe una vez cuando empieza eh, a empezar a formarse y estas cosas, ¿no? Porque al principio la pediatría después me llevó a tener estas dos especialidades más, ¿no? Claro. Doctor, primero, ¿por qué eligió pediatría? Y después le voy a preguntar por qué las especialidades posteriores. Bueno, a ver, me parece que quise ser pediatra antes que médico. Ya creo que cuando inicié la facultad tenía ganas de ser pediatra. Y la verdad que no sé bien, porque no tengo una respuesta para eso. Sí tengo respuesta que me gustaba la medicina. En la escuela secundaria tuvimos un médico cirujano, ¿Quién? recuerdo hasta su apellido, que era el doctor Benchimol, un Ah, reconocido cirujano sí, de la ciudad. muy conocido. Muy conocido, y era profesor nuestro. Supongo que la materia sería biología, Sí, y tal éramos cual. muy jovencitos porque estábamos en tercer año, cuarto año, ¿Qué escuela? 15, 16 años, la escuela normal, Ah, ciclo normal. básico y normal, las dependientes Sí, de la universidad. sí, sí. La escuela primaria mía fue la escuela 7 y después entré en el ciclo básico. Y el doctor Benchimol nos llevó a los que teníamos interés a ver cirugías ahí al Hospital Español. Creo que inclusive en ese momento era el director del Hospital Español, Estuvo, sí, estuvo. un médico con mucha trayectoria. Y bueno, nos fuimos enganchando a poco con otro colega más, que es mi amigo, también de Bahía Blanca, Si quiere, y bueno, nómbrelo. después nos fuimos a estudiar. Si quiere, nómbrelo. Sí, por supuesto, el cardiólogo, el doctor Walter Zuckerman. Ah, sí, mi cardiólogo. Bueno, ahí tiene. Sí, sí, Con sí. Walter íbamos a ver unas cirugías, y después fuimos también con una compañera que ahora es bioquímica, creo que está en general con esa, y también con un reconocido arquitecto que por suerte siguió arquitectura porque no le gustaban las cirugías. Creo Claro, que fue una vez y se volvió. También un reconocido arquitecto acá en Bahía. claro. Pero bueno, después de eso de la pediatría, ¿usted alcanzó a elegir, perdón, a tratar chicos con pediatría, con el tema de la Sí, pediatría por o... supuesto. Sí, por Ah, sí, supuesto. Sí, 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 sí. sí. Durante la residencia, y después en mi formación con las especialidades en Buenos Aires, también haciendo guardias, atendiendo consultorios, algo de la neonatología también, porque nos formaban para eso Sí, también. No soy neonatólogo igualmente, ¿eh? sí, sí. Y después, bueno, con una dedicación casi exclusiva a la hematología y oncología, porque en el hospital donde me formé, la formación era doble, digamos, no oncólogos y hematólogos, sino que era tanto oncología, esto es tumores sólidos, como hematología, enfermedades de la sangre, ¿no? No Y, solamente enfermedades malignas, ¿no? Enfermedades claro, benignas también de la sangre. claro, claro. ¿Y por qué eligió esto? ¿Qué es lo que le despertó Yo la... creo que a mí lo que me llevó después de estar en el hospital como pediatra era
principalmente que no había alguien formado en Ah, esto, lo veían solamente los médicos hematólogos de adultos, lo hacían muy bien, pero no eran pediatras. Y en líneas generales no era una patología que gustara, por usar claro, algún término, sí, de sí. alguna manera. Y yo tengo el recuerdo de que después de que terminaba mi actividad, me quedaba un poco más en el hospital y entraba a las habitaciones de estos enfermos y bueno, empezamos a tener una relación que me fue llevando a pensar que esto podía ser lo mío y después terminé de decidirme, fui a formarme como especialista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso le llevó mucho tiempo la formación? Y esto lleva tiempo, podría llevar más, en realidad también tiene que ver con los tiempos Claro, que duran las becas, pero más o menos alrededor de 3 y 4 años, sí, tres y claro, cuatro más los años. 3 o 4 años de la pediatría, ¿no? Sí, 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 Son pero muchos ya, años de formación la de un médico. claro. Durante la formación ustedes ya de alguna manera tratan casos, por supuesto, ¿no? Sí, claro, por supuesto, siempre acompañado de gente experta. Claro. ¿Y cuál es la sensación que tiene un profesional? Porque además, más allá de ser profesional, es una persona grande, ¿no? Está bien que está formada para eso, está de alguna manera preparada. Cuando de pronto tiene que enfermar a un chico que le dicen, bueno, mirá, hemos descubierto tal cosa. Bueno, dependerá obviamente de la edad del paciente, ¿no? Nosotros los Ah, pediatras correcto. trabajamos muchos con la familia, fundamentalmente papá y mamá, Sí, y se les va informando. Yo creo que estamos viviendo una época, y me tocó vivir una época donde podemos ser relativamente optimistas respecto a esta enfermedad. Y en eso he consultado con gente mayor, algunas ya no están, sobre todo al principio de mi formación, porque era muy difícil enfrentarse a una familia y que no hubiera mucho para ofrecer, digamos, ¿no? Y en la claro. actualidad eso no sucede. Tenemos tratamientos, se ha puesto muy compleja la especialidad, la medicina en general, pero tenemos tratamientos para ofrecerle, lo cual nos lleva a ser optimistas, por supuesto. Claro, claro. ¿Por qué separan oncología y hematología? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? La hematología trata las Sí, enfermedades de la sangre, sean sí, malignas o correcto. benignas. La Ah, oncología correcto. trata los tumores malignos, Ajá, ajá. o Y sea, si el usted tumor tuviera sólido, digamos, ¿no? los tumores sólidos, claro, claro. Ujú. Y si usted tuviera que analizar cuál tiene más preeminencia entre unos y otros, cuál es, y la segunda parte de la pregunta es, ¿estas tendencias se han ido modificando con el paso del tiempo desde que usted empezó ahora? No ha habido ninguna modificación en los últimos 30, 40 años. No hay tal modificación. Nosotros desde el año 2000 a esta parte contamos en la Argentina con un registro que se Ah, correcto. llama ROA, son las siglas del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, que agrupa a todos los especialistas del país y que volcamos los datos de nuestros pacientes para tener, bueno, lo que le comentaba, los datos epidemiológicos. Y con eso podemos saber un poco dónde estamos parados, inclusive respecto al resto del mundo. En realidad son registros que están tomados de grandes estudios y de otros registros a nivel internacional. Se llama Claro. ROA, como le comentaba, para que tenga un dato epidemiológico, en la Argentina anualmente se diagnostican alrededor de 1.400 casos por año. 1400. Eso Ajá. sale de un número que tiene que ver con, es aproximadamente 140 casos cada millón de menores de 15 años de edad por año. Claro, correcto, correcto. ¿Y cuál de los dos tiene más preeminencia? ¿Los que tienen Bueno, vinculación con hematología? está muy bien su pregunta y le agradezco. En realidad se entremezclan porque la hematología Ah, pura es una hematología que se divide en la parte maligna y sí, la parte de hematología clínica. Le doy un correcto. ejemplo. La hematología clínica trata las anemias, tratamos las enfermedades de la coagulación Sí, y yendo un poco a su pregunta,
casi el 40% de todas las enfermedades malignas de la infancia son leucemias agudas. Leucemias. El resto son tumores sólidos. Después de las leucemias, la enfermedad oncológica más frecuente son los tumores del sistema nervioso central. Casi el 20%. Sí, el cerebro. Qué notable. Sí. Muy bien, doctor. Usted vio cómo se pasó el primer bloque. Hablamos un poco de usted porque es necesario que la gente lo vaya conociendo, sus amigos, cómo se enteren. Usted quiso hablar de mí, no sé si era necesario, pero podemos seguir charlando lo que quiera. No, pero sí, es cierto. Y es importante porque la gente quiere saber quién es el profesional que está del otro lado, seguramente muchos lo conocen, por supuesto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya después vamos a entrar directamente a profundizar un poco más en este tema que es tan interesante. ¿Le parece? Cuando guste. Señor director, vamos a hacer una pequeña pausa. Adelante. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público o privado. Se debe exhibir un cartel que especifique claramente los casos de prioridad de atención. Desarrollamos políticas de inclusión. Por una Bahía accesible e inclusiva, por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de este programa especial de Hola Doctor, hablando de oncología infantil. Estamos con el doctor Horacio Cafferri, que es un conocido oncólogo infantil de aquí de Bahía Blanca. Es bahiense, se formó, pero volvió. Él quería estar acá en Bahía Blanca. Y bueno, de hecho está trabajando fundamentalmente en el Hospital Pena y en el Hospital Italiano Regional del Sur. Doctor, usted me decía que hay una parte que son por problemas en la sangre y otra problema por tumores en sí. ¿Por qué dicen leucemia? Usted me hablaba de casos de leucemia aguda. ¿Qué significa eso? Bueno, la leucemia es una enfermedad de la sangre, pero propia de la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. La médula ósea es lo que nosotros tenemos dentro de los huesos. Hay algunos huesos que tienen un poco más cantidad que otros. Tal cual. Pero de allí hay una célula llamada célula madre, que es la que fabrica fundamentalmente los elementos formados de la sangre. Esto es los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, cada uno con su función, ¿sí? Glóbulos blancos, una gran parte
de nuestras defensas, las plaquetas que intervienen en la primera etapa de la coagulación y los glóbulos rojos fundamentalmente transportadores de oxígeno a los tejidos. Claro. Bueno, ahí se origina la leucemia en la médula ósea y se traduce en la sangre, ¿no? El chico que tiene los glóbulos rojos bajos tendrá anemia, los que tienen las plaquetas bajas tendrán alguna posibilidad de sangrado, etcétera, ¿no? ¿Y en qué caso dicen de estos tres ejemplos que usted me da, en qué caso ustedes dicen, bueno, esto tiene que ver con una leucemia? Cuando falla, ¿qué? A ver si lo entendí. En realidad pueden estar alteradas las tres series o correcto. alguna sola de ellas, ¿sí? Claro. Series llamamos a esto que yo le comentaba. Correcto. Bueno, el chico que tiene una leucemia es un chico que habitualmente se lo ve enfermo, porque algunas otras enfermedades pueden presentar anemia y tener las plaquetas bajas y no ser una leucemia. Bueno, muchas veces hacemos un estudio de médula ósea, que es una punción en los huesitos de los chicos, para extraer el material y poder de allí hacer el diagnóstico. Hoy el diagnóstico de una leucemia es un diagnóstico realmente muy complejo, porque hoy tenemos la posibilidad, inclusive en nuestra ciudad, de hacer estudios citogenéticos, de biología molecular. Todo eso nos sirve fundamentalmente para evaluar el pronóstico que va a tener ese chico desde el diagnóstico en adelante, ¿no? Claro. Algo tiene que ver el factor genético. Veo que hay determinados cánceres que dicen, bueno, tanto por ciento, el 15%, el 10, el 5%, más o menos, tiene algo que ver la genética. Es decir, en el caso esto de la leucemia, ¿tiene algo que ver algún factor hereditario o no? Los factores hereditarios siempre están al orden del día cuando uno intenta hablar del origen del cáncer en general y de la leucemia en particular. Sí. Es cierto también que hay algunos factores desencadenantes. En pediatría eso es bastante poco probable o difícil de demostrar, no como en el adulto, porque eso está muy bien estudiado en adultos. Usted sabe la relación que hay entre el tabaquismo y el cáncer, entre la promiscuidad sexual, y el cáncer de cuello de útero, la alimentación y el colon, etc. Eso en pediatría, por los tiempos del desencadenante, digamos, es muy poco probable, a pesar de que se ha estudiado y mucho. Así que el factor genético evidentemente es importante. 1/3 de los chicos que tienen tumores en pediatría tienen un factor genético. Y lo que es interesante también en pediatría es saber que hay ya enfermedades predisponentes a tener una enfermedad oncológica. Correcto. Le voy a dar el ejemplo más sencillo. Todos conocemos lo que es un niño con un síndrome de Down. Sí. Bueno, el chico que tiene un síndrome de Down tiene 20 veces más posibilidades de desarrollar una leucemia en alguna etapa de su vida. Correcto. Así como existe el síndrome de Down, existen una decena de síndromes que también predisponen al desarrollo de una patología oncológica en la infancia. Claro. Ahora, dentro de las leucemias hay distintos tipos, es decir, no hay una sola, hay varias formas de leucemia, y en ese caso hay algunas que son un poco más benignas, otras menos benignas. ¿Cómo es? Sí, en realidad las leucemias agudas las dividimos según la estirpe celular. Se llaman mieloides o linfoides, independientemente. Algunas son mucho más frecuentes que otras en pediatría. Estoy hablando de la leucemia linfoblástica aguda, mucho más comunes que la otra leucemia que se suele ver en chicos un poco más grandes o en adultos también. También vemos casos de leucemias mieloides agudas, pero en una proporción bastante menor. Claro. Y los pronósticos no solamente dependen de si son linfoblásticas o mieloides. Yo le hablé algo sobre cuestiones que tienen que ver con estudios citogenéticos y moleculares. Sí. Y eso nos da idea a nosotros también del pronóstico que van a tener estos chicos y cuál va a ser el tratamiento. Hoy en día y en el mundo creo que casi no se discute del factor pronóstico que significa tener estas alteraciones moleculares, pero también se está hablando y mucho de lo que son los tratamientos en la actualidad. Digamos, un factor pronóstico realmente muy importante es el tratamiento. Claro. Cómo se pueda instituir el tratamiento, que no demore en iniciar el tratamiento. Bueno, hay muchos factores que están en juego, digamos, ¿no? Sí, tal vez hacer el diagnóstico oportuno seguramente que le da mayores ventajas.
sin lugar a duda. Mínimamente desde que inició el ROA hasta ahora, en los últimos 20, 25 años, cada charla de los oncólogos infantiles que tenemos la oportunidad de ofrecer, hablamos de lo que significa el diagnóstico temprano o, como usted bien dijo, diagnóstico oportuno. Esto es, bueno, ni más ni menos que llegar al diagnóstico lo antes posible. Está absolutamente relacionado el buen pronóstico con enfermedades en estadios tempranos que aquellos que llegan tarde a la consulta. Claro. Y que tienen enfermedad ya con mucho progreso, ¿no? Digamos, claro. De esa manera, como para que sepa la gente, usted también, que aquellos chicos con enfermedad temprana tienen un mejor pronóstico, claro, que los que tienen una enfermedad avanzada. Y en el caso de los tumores, ¿hay algunos que son más frecuentes que otros o aparecen en cualquier lugar? Sí, digamos, sacando las leucemias, que como le comenté, se llevan casi el 40% de toda la patología oncológica, en pediatría los tumores más frecuentes son los tumores del sistema nervioso central, que abarcan el cerebro y toda la espina. Correcto. Después hay algún tumor que no son frecuentes, que son mucho menos frecuentes, los linfomas, que son enfermedades malignas de los ganglios, y después algunos que son bastante menos frecuentes. A mí quisiera hacer una aclaración en esto. Sí. Por lo que le nombré, se habrá dado cuenta que nada tiene que ver la oncología infantil con la del adulto, porque los adultos tienen otro tipo de enfermedades. Usted habrá escuchado hablar por enfermedades como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama. Bueno, todo eso que es frecuente en el adulto nosotros no lo vemos en pediatría. Y las leucemias agudas no son frecuentes en el adulto, igual que los tumores del sistema nervioso central. Claro. Doctor, la pregunta es, ¿cómo es el trato con el niño y cómo es el trato con el papá? Que usted me decía hoy que, bueno, es fundamental la relación con los papás en todo este proceso. ¿Y cómo es la relación con el niño, ¿no? Que a veces es mucho más susceptible que nosotros? No nos parece que no pasa nada y él dice que está pasando. Un poco más intuitivo, digamos. Más intuitivo, tal cual. Sí, en realidad hay muchas cosas escritas y tendría que hablar un poco más alguien que esté en la parte de salud mental, pero nuestra experiencia modesta pero bastante prolongada al fin, con más de 30 años en esto, bueno, tenemos que conocer muy bien al chico. Si puedo explicarle algún caso particular, pero en líneas generales los chicos se adaptan un montón a cosas que los adultos sería imposible. Ese es un punto. Y el otro es, hay un grupo que todavía ingresan dentro de la pediatría, que son los adolescentes. Esos son un poquito más problemáticos, porque la adolescencia es problemática en sí, y si además tiene una enfermedad que le puede comprometer su propia vida y es un tema de defensas, no es sencillo. Yo creo que igualmente la prioridad está siempre en tener una relación que sea la mejor. Tratamos de buscarlo eso diariamente, no solamente con el chico, sino con sus padres y todo su entorno familiar, ¿no? Claro. Esta es la última y es más bien personal. ¿Y cómo desprenderse en lo humano de ver tantos casos así, que a veces algunos, afortunadamente muchos se sale adelante, pero algunos por ahí se complican? En lo humano, ¿cómo poder desprenderse de eso? Bueno, la verdad que no es difícil. Perdón, la verdad que es difícil, quise decir. Es difícil. Iba a decir no fácil. Alguna vez en reuniones de especialistas como yo, nos parece que somos médicos las 24 horas. No debiera ser así. No porque estemos 24 horas dentro del hospital, pero sí pensando en las situaciones que nos vamos a enfrentar al día siguiente. Yo hablo de mi especialidad, le pasa a otros médicos con otras especialidades también, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, tengo una familia que me contiene, tengo 3 hijos, una mujer, digamos, muchos amigos. Antes podía jugar a la pelota, pero después que me rompí la rodilla ya no lo hice más, y el fútbol estuvo bastante agradecido. Así que, bueno, hay que distraerse, Roldán. No tengo mucha respuesta para eso, porque la verdad que
Me sigue gustando mucho lo que hago Está bien. y estuve trabajando solo en los hospitales durante más de 20 años y ahora tengo un grupo que pude formar Qué bueno. con 3 colegas más, que si me permite las quisiera nombrar, Sí. que son la doctora Mónica Hernández, Sí. la doctora Brenda Kaltenbach y la doctora Jimena Gil, que además son muy dedicadas en su trabajo y que juntos hemos formado un grupo del cual yo estoy muy contento, Qué bueno. ¿no? De poder, después de tantos años, trabajar solo. Qué bueno. Y además Doctor, del grupo de pediatras, sí, usted sabe por que supuesto. Sí, esto no podría ser solamente con especialistas. Yo me claro. considero pediatra antes que en mi formación y como profesional. Un grupo de pediatras tanto en el Hospital Pena como en el Italiano y un grupo de enfermería absolutamente preparado. Si no, no Claro. podría ser posible. Tal cual. No podría ser posible. Doctor, realmente ha sido un placer, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo grande, saludo a todo su equipo y bueno, lo felicitamos porque hacen un trabajo realmente maravilloso en procura de la salud de los chicos. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias, que siga bien. Gracias por el contacto, muy amable. Hasta cada momento. El doctor Horacio Cafferri, como todos los invitados de este programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Nota interesantísima. Nosotros nos vamos, pero vamos a retornar exactamente en una semana. Gracias, hasta entonces.